Amados, quiero invitarte a detenerte unos minutos y abrir tu corazón, porque lo que aprenderás hoy puede transformar la manera en que entiendes no solo una de las fiestas más grandes del pueblo de Israel, sino también la esperanza misma del reino de Dios. Te hablaré del misterio escondido en los Hag HaSukkot, la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo significa cabañas o enramadas. ¿Qué secreto profético guarda esta celebración antigua? ¿Por qué Yeshua habló de aguas vivas precisamente en medio de esta fiesta? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros hoy, que buscamos vivir una fe auténtica, arraigada en la palabra eterna? Antes de entrar en la profundidad de este mensaje, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás enseñanzas que no solo te informan, sino que te transforman. Si amas la palabra de Dios desde sus raíces hebreas y quieres descubrir los códigos ocultos en la Escritura, este es tu lugar. Y si este tema despierta algo en ti, deja tu comentario al final para compartir lo que más impactó tu vida. Ahora, acompáñame. Imagina la escena en Jerusalén hace más de 2000 años. El pueblo entero construía cabañas con ramas de palma, de olivo, de sauce, y las levantaban en las azoteas, en las calles, en los patios. Era la fiesta del gozo, porque el Eterno les había mandado, y te alegrarás en tu fiesta. Deuteronomio 16:14. Era una semana de luz, de agua, de celebración. Cada noche el templo se iluminaba con enormes candelabros, y el cielo se llenaba de danzas y cantos. Y en medio de esa fiesta, Yeshua se levantó y dijo con voz fuerte: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7:37-38. ¿Te das cuenta? No fue casualidad que Yeshua pronunciara esas palabras justo en Sukkot. La fiesta tenía una ceremonia especial llamada Nisuj HaMayim, libación de agua, donde se pedía lluvia al Eterno para el año que comenzaba. Y en medio de esa oración colectiva, Yeshua se presentó como la fuente verdadera. El agua no era solo lluvia, sino el Espíritu de Dios que sería derramado en los últimos tiempos. El código profético de los tabernáculos es este: anuncia el reino de Dios habitando entre nosotros. La palabra Sukkah significa cabaña frágil, hecha de ramas. Israel debía habitar en ellas durante 7 días para recordar que en el desierto vivieron bajo la cobertura del Altísimo, no bajo muros de piedra ni fortificaciones humanas. La Sukkah es símbolo de lo temporal, de lo frágil de la vida humana. Pero al mismo tiempo, es la promesa de que Dios mismo pone su morada entre nosotros. Aquí está la clave. En hebreo, la palabra Sejiná viene de la raíz Sakán, que significa habitar o morar. De ahí viene también la palabra Mizkán, el tabernáculo en el desierto. Y cuando el Evangelio de Juan dice, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», Juan 1:14, en griego usa la palabra Ensen, que literalmente significa tabernaculizó, hizo su Sukkah entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que Yeshua es el cumplimiento de la Sukkah. Él es Dios habitando en medio de la humanidad. El profeta Zacarías vio esta conexión claramente. Escribió: «Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Zacarías 14:16. Esta es una visión profética del reino mesiánico. En el futuro, no solo Israel, sino todas las naciones reconocerán al Mesías y celebrarán Sukkot en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el reino de Dios será la Sukkah eterna donde todos los pueblos serán reunidos. Piensa en esto: las fiestas bíblicas no son solo recuerdos del pasado. Son también señales proféticas del plan divino. Pesaj, Pascua, nos habló de la redención en la sangre del Cordero. Sabot, Pentecostés, nos habló del derramamiento del Espíritu. Y Sukkot, tabernáculos, nos habla del reino venidero, cuando Dios morará con su pueblo para siempre. El libro de Apocalipsis lo confirma cuando dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Apocalipsis 21:3. Aquí aparece de nuevo la misma palabra, tabernáculo. El código es claro: lo que comenzó con cabañas frágiles en el desierto terminará con la morada eterna de Dios entre los hombres. Déjame compartirte algo más profundo. Durante Sukkot, el pueblo tomaba las 4 especies, Arbaat Aminim,
etrog, cítrico, lulav, palma, hadas, mirto, y arabá, sauce, y las agitaba en las 6 direcciones, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, declarando que Dios es rey sobre toda la creación. Esto nos recuerda que el reino de Dios no se limita a un lugar geográfico, sino que abarca todo el universo. Cuando Yeshua enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10, estaba señalando el cumplimiento de Sukkot, la soberanía de Dios extendida a toda la creación. ¿Puedes sentir la profundidad de esto? Cada sukkah que Israel construía no era solo un recuerdo histórico, era una profecía viviente. Era como si cada rama dijera, esto es temporal, pero viene algo eterno. Cada techo abierto que dejaba ver el cielo en la noche recordaba que hay una morada celestial más grande. Yeshua mismo se paró bajo esas cabañas y anunció, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy la sukkah que no pasará. Por eso, el profeta Isaías declaró, y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero, Isaías 4:6. Esa sukkah profética no es otra que la cobertura del Mesías sobre su pueblo. Querido oyente, quiero que veas cómo lo que parecía un simple festival agrícola en Israel, con ramas y frutas, en realidad encierra un código profético sobre el fin de los tiempos. Sukkot es la fiesta que apunta al reino venidero, a la reunión de todas las naciones, a la presencia de Dios llenando todo, a la promesa de que lo frágil dará lugar a lo eterno. Yeshua cumplió en parte esta promesa cuando vino en carne, y la cumplirá plenamente cuando regrese en gloria. Entonces veremos lo que dice Apocalipsis, que ya no habrá llanto ni dolor, porque la sukkah de Dios cubrirá a toda la humanidad redimida. Así que cada vez que leas sobre tabernáculos, no lo veas solo como historia antigua. Escucha el eco profético que te habla hoy. Tu vida puede parecer una sukkah frágil, pasajera, pero si Yeshua habita en ti, esa morada se convierte en la antesala de lo eterno. Hermano, hermana, este es el código profético de los tabernáculos en el reino, la certeza de que el Eterno hará su morada con nosotros para siempre. Vive con esa esperanza, porque un día lo temporal dará paso a lo eterno, lo frágil dará paso a lo incorruptible, y lo que celebramos en una cabaña terrenal lo celebraremos en la morada celestial con el Mesías. Déjame invitarte una vez más. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte lo que aprendiste hoy en los comentarios. Tus preguntas y reflexiones enriquecen esta comunidad que busca la verdad de las Escrituras en su profundidad hebrea. El apóstol Juan, al hablarnos de Yeshua, nos dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto en griego usa la palabra ensen, que literalmente significa tabernaculizó o puso su tienda de campaña entre nosotros. Aquí está la clave. Yeshua mismo es la representación viviente del Mishkan, del tabernáculo. Así como la gloria de Dios llenó la tienda en el desierto, así la plenitud de la divinidad habitó en Yeshua de forma corporal, como afirma Colosenses 2:9. El mensaje es claro, el tabernáculo no era un fin en sí mismo, sino una sombra profética que apuntaba al Mesías, al Emmanuel, Dios con nosotros. Cada elemento del tabernáculo y de la fiesta de Sukkot tiene una revelación que nos conecta con la esperanza final del reino. El mandamiento de habitar en cabañas durante 7 días nos recuerda que la vida presente es pasajera, que nuestros cuerpos son como tiendas temporales, y que esperamos una morada eterna con el Padre. El apóstol Pablo lo expresa de manera magistral en 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La celebración de Sukkot no es solo una memoria agrícola ni un recuerdo histórico, es una proclamación profética de que pronto dejaremos lo frágil y mortal para revestirnos de lo eterno. El profeta Zacarías, en el capítulo 14, nos revela un detalle impresionante. Habla del tiempo en que todas las naciones subirán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque el rey, Yeshua HaMashiach, estará reinando sobre toda la tierra. Esto significa que Sukkot no es únicamente un recuerdo del pasado, sino un anuncio de lo que está por venir, un reino de justicia, paz y plenitud bajo la cobertura divina. Allí se cumplirá la palabra de Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
La palabra hebrea Mizkan, que significa tabernáculo, proviene de la raíz sakan, que quiere decir habitar o reposar. De esa misma raíz viene Sejina, la presencia manifiesta de Dios entre su pueblo. Cada vez que el pueblo de Israel armaba el tabernáculo en el desierto, lo que estaban haciendo era declarar con sus manos y con su obediencia que el Creador no es un Dios distante, sino un Dios que quiere morar en medio de su pueblo. Esa misma promesa se extiende a nosotros hoy. Él quiere que tu vida sea un Mizkan, una morada de su gloria, un espacio donde su luz se manifieste para que otros puedan reconocerlo. El código profético de los tabernáculos también nos habla de la provisión abundante y de la alegría plena en la presencia de Dios. La Torá, en Deuteronomio 16, 14, 15, ordena que en Sucot el pueblo se regocije delante del Eterno. No es casualidad que ésta sea llamada Zman Simhatenu, el tiempo de nuestro gozo. Proféticamente esto anuncia que en el reino de Dios no habrá lágrimas, no habrá dolor ni escasez, sino plenitud de alegría en la presencia del Creador. El salmista lo confirma en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cada detalle de Sucot, desde las ramas del lulab, palma, mirto y sauce, hasta el etrog, cítrico, tiene un mensaje profundo que conecta la creación con el Creador y nos recuerda que toda la vida, en su diversidad, encuentra unidad bajo la soberanía divina. Los sabios de Israel enseñaron que el lulab representa la columna vertebral, el mirto los ojos, el sauce los labios y el etrog el corazón. Es decir, que durante Sucot el ser humano entero se une en adoración al Eterno, proclamando que Él gobierna sobre todo lo que somos. Proféticamente, esto señala al reino donde no habrá división entre lo espiritual y lo material, porque todo estará sometido al Rey de Reyes. Queridos oyentes, comprender el código profético de los tabernáculos es comprender que el plan de Dios siempre ha sido habitar con su pueblo. Desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, la historia bíblica nos lleva en un viaje donde el Creador busca restaurar la comunión perdida. Sucot es esa ventana que nos muestra que lo temporal dará paso a lo eterno, que lo frágil será sustituido por lo glorioso, y que lo que hoy vivimos como sombra se cumplirá como una realidad gloriosa en la era mesiánica. Sucot nos revela que la historia de la humanidad es un viaje de lo efímero a lo eterno. La vida bajo estas frágiles cabañas es una metáfora viva de la condición humana. Somos como peregrinos en un desierto que no es nuestro destino final. Cada año, cuando Israel habita en la Sucot, cabañas de ramas, se hace un acto profético, declarando al mundo que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos ni de cemento, sino que se halla en la comunión con el Eterno. Esto confronta nuestro apego a lo material, porque el hombre moderno busca seguridad en lo que posee, cuando la verdadera seguridad se encuentra en la nube de gloria que guía al pueblo de Dios. El libro de Levítico 23, 42-43 explica: en cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. En hebreo, el término suká significa refugio o cobertura temporal. Aquí yace el código espiritual. Las Sucot no eran construcciones sólidas, pero eran suficientes porque el pueblo vivía bajo la cobertura divina. El mensaje para nosotros es que, aunque nuestros recursos humanos sean frágiles, si permanecemos bajo la sombra del Altísimo, estamos seguros. El Salmo 91 lo expresa en un lenguaje que conecta con Sucot: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay un detalle aún más profundo. Durante Sucot se derramaba agua en el altar en una ceremonia llamada Simhat Beit HaSoevá, el gozo de la casa de la liberación del agua. Los sabios decían que quien no había visto aquella ceremonia no había visto nunca verdadera alegría. Allí, sacerdotes y pueblo clamaban por agua, símbolo de vida y del Espíritu. Yeshua utilizó ese mismo contexto para declarar en Juan 7:37-38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto nos enseña que el cumplimiento de Sucot no está solo en habitar bajo un techo temporal, sino en recibir la plenitud del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que convierte nuestra vida en una fuente de aguas vivas para otros. El código profético se ensancha aún más cuando observamos que Sucot es la única fiesta en la que Israel ofrecía sacrificios en nombre de las naciones.
Números 29 describe que durante los 7 días se presentaban un total de 70 toros, correspondientes a las 70 naciones del mundo antiguo. Esto no era casualidad, sino un acto de intercesión profética. Israel, al celebrar Sukkot, no solo proclamaba la protección divina sobre sí mismo, sino la esperanza de redención para toda la humanidad. En el reino venidero, como anunció Zacarías 14, todas las naciones reconocerán al Dios de Israel y subirán a Jerusalén para celebrar Sukkot. Esto significa que esta fiesta no es exclusiva de un pueblo, sino una invitación universal para que toda lengua y nación se regocije bajo el reinado del Mesías. En este detalle vemos otro código: el tabernáculo nunca fue diseñado para ser un símbolo de separación, sino de inclusión. La Sejiná no se limitaba a un rincón de la tierra, sino que buscaba llenar el mundo entero. Por eso los profetas anunciaron que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh como las aguas cubren el mar, Habacuc 2:14. Y ese cumplimiento pleno se dará en el reino mesiánico, cuando la gloria que estaba en el Mizcán descienda definitivamente para habitar entre nosotros, como revela Apocalipsis 21:3. Otro aspecto del mensaje de los tabernáculos es la idea de la cobertura divina como una boda profética. Los rabinos explican que el lulav y el etrog, que se agitan en las 4 direcciones, hacia arriba y hacia abajo, simbolizan que el dominio de Dios abarca todos los puntos cardinales, todo el universo. En ese gesto está la declaración de que el Eterno es el único Rey sobre cielos y tierra. Y proféticamente esto conecta con el gran banquete mesiánico, la Seudat, la mesa de los justos en la era del reino. Yeshua habló de este banquete en Mateo 8:11, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sukkot es, entonces, un anticipo de esa gran celebración donde las naciones se unirán a Israel bajo un mismo pastor, Yeshua HaMashiach. No podemos pasar por alto que Sukkot es también la fiesta de la luz. En tiempos del templo, enormes candelabros iluminaban Jerusalén durante la celebración nocturna. Esto es un eco profético del reino, donde ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria del Eterno y el Cordero serán su lumbrera, Apocalipsis 21:23. El fuego que iluminaba el atrio del templo no era más que un símbolo de la luz eterna que brillará cuando el tabernáculo de Dios se establezca en la tierra. Queridos talmidim, discípulos, comprender este código profético nos lleva a una conclusión poderosa. Lo que Dios nos pide no es levantar estructuras de piedra para atraparlo, sino preparar nuestros corazones como morada viva. Como dijo el profeta Isaías 57:15, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El verdadero Mizcán que Dios busca eres tú, una vida dispuesta a ser cubierta por su presencia, a reflejar su gloria y a extender su reino. El tabernáculo, conocido en hebreo como Mizcán, no fue solamente una tienda en medio del desierto, sino el mapa vivo del plan celestial de Dios. Allí cada detalle, cada medida, cada color y cada mueble contenía un mensaje profético que apuntaba hacia la redención y hacia la manifestación plena del reino. El pueblo de Israel veía el Mizcán en medio del campamento, y comprendía que la presencia de Yahweh no era una idea lejana, sino una realidad que caminaba con ellos. Lo mismo ocurre hoy, porque el código profético de los tabernáculos no se limita a un pasado remoto, sino que está activo, esperando ser revelado en la vida de todo aquel que escucha y obedece la voz de Dios. Uno de los puntos más profundos de esta revelación es entender que el tabernáculo era un reflejo de lo celestial. En Éxodo 25:8-9, el Eterno ordena, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La palabra clave es habitaré en medio de ellos. En hebreo, Besahanti betoham, significa literalmente moraré en su interior. No dice simplemente entre ellos, sino dentro de ellos. Aquí está la clave, el tabernáculo físico era una sombra, pero el verdadero tabernáculo es el corazón humano. Dios quiso enseñar que su presencia no habitaría en piedras ni en telas, sino en la vida del hombre transformado. El Mizcán era un código vivo que anunciaba la obra de Yeshua. El altar de bronce señalaba al sacrificio del Mesías, la mesa de los panes a su provisión, el candelabro, menorá, a su luz eterna,
y el arca del pacto al trono de su gloria. Cada objeto, cada medida, incluso cada cortina, contenía un mensaje oculto. Cuando Yeshua dijo en Juan 2:19, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», estaba conectando directamente el tabernáculo y el templo con su propio cuerpo. En hebreo, templo se traduce como Hijal, que significa palacio o morada. Él estaba declarando que su propio cuerpo era el tabernáculo definitivo, donde la gloria de Dios se manifestaba plenamente. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. El tabernáculo estaba dividido en 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos 3 espacios no eran simples divisiones arquitectónicas, sino el retrato del proceso espiritual del hombre. El atrio simboliza el cuerpo, lo externo, donde ocurre el sacrificio visible. El lugar santo representa el alma, donde están la luz, el pan y el incienso. Y el lugar santísimo simboliza el espíritu, el lugar más profundo, donde se manifiesta la presencia de Dios. El diseño mismo del tabernáculo revela que el ser humano es un reflejo del templo viviente de Dios. Pablo entendió esta conexión cuando escribió en 1 Corintios 6:19, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?» Ahora, en el marco profético de los tabernáculos, encontramos la fiesta de Sucot, llamada en hebreo, que significa cabañas o enramadas. Esta fiesta no es casualidad, es la culminación de los tiempos de redención. Levítico 23:42-43 ordena, «En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto». Pero más allá de un simple recuerdo histórico, esta orden profética anuncia un tiempo futuro en el cual toda la humanidad vivirá bajo el reinado del Mesías. El profeta Zacarías confirma esto en 14:16, «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Es decir, el Sucot es el ensayo profético de la plenitud del reino. El código profético del tabernáculo y la fiesta de Sucot nos dicen que Dios anhela morar con su pueblo. No se trata solo de símbolos antiguos, sino de una revelación para hoy. Cada creyente es llamado a ser una morada viva. Por eso, el apóstol Juan inicia su evangelio diciendo, «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros». Juan 1:14. En griego se traduce esnsen, que significa literalmente puso su tienda, tabernaculizó entre nosotros. Aquí Juan hace referencia directa al tabernáculo, afirmando que Yeshua es la presencia de Dios que descendió para habitar con los hombres. Al comprender este misterio, la vida cobra un nuevo sentido. No somos errantes sin dirección, somos santuarios vivos. Cada decisión, cada acto de fe, cada obediencia a la Torá es un ladrillo invisible en la construcción del tabernáculo espiritual. Y cuando guardamos las fiestas, cuando recordamos los símbolos, no estamos practicando rituales vacíos, sino anticipando la plenitud del reino que viene. El reino no será algo abstracto, será una realidad tangible en la cual Dios tabernaculizará con los hombres. Apocalipsis 21:3 lo dice con claridad, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». El final de la historia es un regreso al principio, la humanidad viviendo en comunión perfecta con su Creador, sin velo, sin distancia, en plena gloria. Y entonces entendemos que el código profético de los tabernáculos es en realidad el código del amor eterno de Dios, que desde el Edén anheló habitar con su creación, y que a través de Yeshua abrió el camino definitivo para que cada corazón se convierta en un Mizcán viviente. Amados, cuando hablamos del código profético de los tabernáculos en el reino, no estamos hablando simplemente de una fiesta agrícola del antiguo Israel, sino de la revelación de un misterio que desde el principio ha estado escondido en el corazón de Dios. El Sucot, cuyo significado literal es cabañas o enramadas, no era solo un recordatorio de las tiendas en las que habitaron los hijos de Israel en el desierto, sino una proyección profética de lo que el Eterno mismo haría, descender y habitar con su pueblo para siempre. Esta fiesta nos habla de la culminación de la redención, de la plenitud del plan divino en el cual la humanidad no solo regresa al Creador, sino que vive en comunión eterna con Él.
Recordemos que en Levítico 23, 42-43 se ordena: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Dios. Este mandamiento no se trataba únicamente de una costumbre cultural, sino de una proclamación profética. Dios estaba diciendo: así como yo habité en medio de ellos en el desierto, asimismo habitaré en medio de ustedes en la plenitud de los tiempos. El Evangelio de Juan nos abre una ventana profunda a este misterio. En Juan 1:14 está escrito: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega usada aquí para habitó es ensen, que literalmente significa tabernaculizó o puso su tienda de campaña. Juan no escogió esta palabra al azar, él entendía que Yeshua es la manifestación plena del Sucot de Dios, porque en él, el Eterno vino a levantar su morada entre los hombres. Esto nos conecta con el código profético de los tabernáculos: cada choza, cada techo hecho de ramas, cada sombra proyectada por las palmas que cubrían el Sucá, estaba anunciando que un día el Eterno mismo cubriría a su pueblo con su presencia. Isaías profetizó esto en Isaías 4:5-6, y creará Yahweh sobre toda morada del monte de Sión, y sobre sus asambleas, nube y oscuridad de día, y resplandor de fuego llameante de noche, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra la lluvia. ¿No es esto lo que anhelamos en nuestro tiempo? Un refugio en medio del caos, una sombra en medio del calor abrasador de la vida, un escondedero en medio de la tormenta. Eso es lo que Sucot profetiza. Pero el código va más profundo aún. En hebreo, la raíz de Sucot viene de la palabra sakak, que significa cubrir o proteger. No es solo habitar bajo una enramada, sino estar cubierto bajo la misma presencia del Altísimo. El salmista lo comprendió cuando declaró: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27, 5. Aquí encontramos la clave: la fiesta no es solo memoria, sino promesa de refugio presente y futura manifestación del reino. En Zacarías 14, 16, 17 encontramos una de las profecías más impactantes sobre esta festividad: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Este texto nos muestra que Sucot no es un evento que quedó en el pasado ni exclusivo de Israel, sino que será una celebración universal en el reino mesiánico. Es decir, las naciones enteras reconocerán que el plan de Dios siempre fue reunir a todos bajo un mismo tabernáculo. Esto rompe la idea limitada de que esta fiesta es una costumbre olvidada del judaísmo antiguo. En realidad, es el ensayo profético de la consumación final, cuando Apocalipsis declara: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. ¿Puede ver la conexión? Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, desde las chozas de ramas hasta la Nueva Jerusalén, todo apunta a una sola cosa: Dios quiere tabernaculizar con nosotros. Por eso, cada vez que construimos un sukkah, aunque sea simbólicamente en nuestro corazón, estamos proclamando al mundo que no pertenecemos a las casas de piedra ni a las estructuras temporales, sino al reino eterno que se está manifestando. Yeshua mismo anunció en Juan 7:37-38, durante la gran fiesta de Sucot: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Entienden la magnitud de esto? En el momento en que se derramaban las aguas en el altar del templo, como símbolo de la lluvia que aseguraba las cosechas, Yeshua declaró que él mismo era la fuente de aguas vivas. Es decir, él reveló el corazón del Sucot: no era solo la lluvia física lo que el pueblo necesitaba, sino la lluvia espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo que saciaría para siempre la sed del alma. Queridos,
Lo que aprendemos aquí es que el código profético de los tabernáculos es un llamado a preparar nuestro corazón para la morada de Dios. No se trata de un rito vacío, sino de un anuncio de lo que está por venir, la unión definitiva entre el Creador y su creación. En este punto quiero detenerme un momento e invitarte a reflexionar. ¿Estás viviendo como alguien que solo habita en casas terrenales, o estás levantando un suká en tu corazón, un espacio donde la presencia de Dios puede habitar? Este canal existe justamente para acompañarte en este viaje de redescubrir las raíces hebreas y comprender el plan divino en toda su riqueza. Te invito a suscribirte, a comentar lo que este tema ha despertado en ti, y a compartirlo con otros que anhelan comprender la palabra más allá de lo superficial. Ahora, sigamos profundizando. El Sukkot también nos habla de la fragilidad de la vida. Las chozas no eran construcciones firmes, eran temporales, expuestas al viento, a la lluvia, a la luz que entraba por entre las ramas. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera seguridad no está en la fortaleza de las paredes, sino en la cobertura divina. La vida humana, con toda su fragilidad, encuentra sentido cuando reconoce que su estabilidad no está en lo material, sino en la nube de gloria que nos cubre. En hebreo, la Sejiná, la presencia manifiesta de Dios, es justamente eso, el tabernáculo viviente en medio de su pueblo. Yeshua es la encarnación de esa Sejiná. Cuando nosotros nos acercamos a Él, estamos entrando en el Sukkot eterno,